Un segundito, estoy compartiendo el documento. Listo. Pueden confirmar si ya se ve el Sí, documento completo? sí, ya se ve. Listo. ¿Qué Bueno, tal? Doc, pues muchísimas Gracias. gracias. Pues gracias a ti por esta presentación tan linda, me honras. Quiero agradecerles por la invitación, obviamente a MedRent. Es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir pues información de cosas nuevas que vienen interesantes y que son retadoras y creo que para el beneficio de nuestro paciente, excelentes opciones. Yo, además de darles las gracias, quiero decirles que esta presentación no tiene remuneración económica, no tengo ningún conflicto de interés, vengo a hablar sobre cosas científicas, académicas, mi propia experiencia, entonces realmente no hay ese tipo de problemas. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Eh, Aquí es muy importante recordar que la epilepsia es uno de los padecimientos neurológicos más frecuentes en el mundo. Y dentro de lo que vemos los neurólogos, está dentro de los primeros tres lugares, junto con cefaleas y enfermedad vascular cerebral. La epilepsia afecta a- al 2% de la población, o eso se dice, porque desgraciadamente las estadísticas pues dejan mucho que desear por un lado, y por otro lado, la mayor parte de los casos ni siquiera están diagnosticados, porque las personas en general e incluso algunos médicos tristemente piensan que la epilepsia es igual a convulsiones, cuando las convulsiones son la forma más rara de epilepsia. Arriba del 60% de los pacientes, tanto adultos como niños, tienen crisis focales y la mayor parte son no convulsivas. Entonces, sí es un problema que nos afecta a nivel internacional y todo un reto. Ahora, dentro de este grupo de pacientes con epilepsia, existen aquellos que tienen epilepsia fármaco resistente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a pesar de todo el arsenal de medicamentos que tenemos, a pesar de toda la evolución que ha habido con la terapia anticrisis, seguimos teniendo un 30% mínimo de los pacientes que no responden a un tratamiento farmacológico, a pesar de tener niveles, el mejor medicamento para su tipo de crisis, niveles en sangre adecuados, un buen apego al tratamiento, esperando que no haya efectos colaterales, etcétera. Es muy importante la cantidad de pacientes que no se controlan con medicamentos. Pero más aún, hay que recordar que la epilepsia no viene sola, la epilepsia viene con comorbilidades y ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, cuando nosotros tratamos a un paciente con epilepsia, no es cuestión nada más de quitarle las crisis, porque las crisis, si bien es cierto que hay pacientes que tienen epilepsias que se conocen como catastróficas, tipo Lennox-Gastaut, West, etcétera, que tienen cientos de crisis al día, pues la mayor parte tendrán una al mes, dos al mes, pero las comorbilidades la tienen 24/7 durante todo el tiempo que estén con epilepsia. Y entre más tiempo pase, más difícil es controlar estas comorbilidades. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con epilepsia y hacemos primero que nada, un buen diagnóstico, eso es fundamental. Escogemos el tratamiento médico anticrisis más conveniente. Y ojo, esto de más conveniente tiene muchas aristas, porque aunque los antiepilépticos actuales no son tan invasivos y no son pues no dañan tanto, no producen, por ejemplo, daño hepático, no producen daño en médula ósea, etcétera.
ni tampoco estéticos, ni engordan, ni todas estas cosas que pasaban en la antigüedad, casi casi, pues aún así hay pacientes que sabemos que por su farmacogenoma, quiere decir por la información genética que ya traen ellos, vamos a ver que no responden adecuadamente a los medicamentos. Hay pacientes de verdad que tienen tan mal sus genes con respecto a las diferentes terapias que incluso vamos a tener estos pacientes que cualquier medicamento que les demos pueden intoxicarse a dosis muy bajas porque no son capaces de sacarlos de su sistema nervioso. O sea, el problema es serio y si a eso agregamos que no nada más necesitamos un tratamiento médico epiléptico, sino también psiquiátrico, pues el problema se vuelve realmente pues difícil porque tenemos que encontrar medicamentos que además entre ellos funcionen adecuadamente. Obviamente debe de haber un tratamiento, además de médico, psiquiátrico, debe de haber el tratamiento psicológico y neuropsicológico. Nuevamente, de nada nos sirve un paciente que esté sin crisis si tiene deterioro cognitivo, si tiene deterioro emocional y no nos hacemos cargo de esas partes. Obviamente el estilo de vida es fundamental y el llevar de la mano a un paciente con epilepsia es enseñarle cuál es la forma adecuada de vivir y no porque tengan epilepsia, sino como yo les digo a mis pacientes, o sea, no te estoy prohibiendo ir al antro porque tengas epilepsia, te estoy diciendo limítate porque pues ahora, hoy en día ya está el miércoles, jueves, viernes social, sábado drinks, el precopeo, el after y demás. Eso definitivamente no nos ayuda, no es sano para nadie en este mundo. Pero bueno, si todo esto no funciona, tenemos que pensar en otras opciones. Y antes nos íbamos directamente a la cirugía, ¿sí? Entonces, esta situación de que tener que operar a un paciente, pues realmente no es cualquier cosa. Para empezar, el paciente y su familia generalmente no están muy de acuerdo porque existe la ley de la selva en neurocirugía de que coco que se abre, coco que se pudre, entonces decirles vamos a entrar y vamos a quitar un pedazo de cerebro porque está dando, de ahí están naciendo las crisis, pues definitivamente es complicado. Si decimos vamos a cortar el cuerpo calloso, etcétera, pues estamos hablando de situaciones que actualmente se utilizan y son de verdad cuando están bien indicadas y hecha con gente que verdaderamente se dedique a esto en un grupo interdisciplinario en el cual se tomen en cuenta desde dónde está el foco, el diagnóstico, las comorbilidades, las áreas elocuentes, todo esto, y hagamos una cirugía lo más limitada posible, haciendo que nuestro paciente mínimo tenga una disminución de las crisis en forma considerable, que vaya a hacer una diferencia en su vida. Entonces, eso lo tenemos que considerar y los avances en cirugía han sido excelentes. Ahora, la cirugía ablativa quiere decir que consiste en quitar el foco epiléptico o en cortar aquellas vías que están llevando los impulsos, etcétera. Ha ido cambiando de tal forma que ahora lo que se trata de utilizar, sobre todo en el primer mundo, en nuestro país todavía hay muchos problemas al respecto por cuestiones económicas, pero lo que se intenta es modular la actividad cerebral, ¿sí? Entonces, en lugar de detectar un foco y quitarlo, ahora la idea es detectar un foco, poner un electrodo y estimular y enseñarle al cerebro que no tenga crisis epilépticas. Entonces, realmente esta cirugía es fantástica porque además nos permite operar a pacientes que no tienen opción de otro tipo de cirugía. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen focos en el lóbulo temporal, pero de forma bilateral. No podemos
hacer una lobectomía temporal bilateral porque sabemos que dejamos al paciente con una amnesia severa. Y está el caso de HM, que es este paciente que perdió totalmente la memoria reciente, de tal forma que si ahorita me ve en una pantalla, sale de la habitación y regresa, pues no se acuerda quién soy, ni qué estaba hablando, ni qué estaba diciendo. Totalmente incapacitante. O aquellos focos que están en zonas que llamamos primarias o elocuentes, por ejemplo, del lenguaje, del movimiento de la mano, digamos derecha, pero vaya la mano donde está primordial, donde el paciente escribe, etcétera. Pues son pacientes que no podemos operar clásicamente, entonces se utiliza la neuromodulación. Pero aún así, hasta hace poco, relativamente poco, se necesitaba una cirugía que aunque no sea tan invasiva aparentemente, necesita un grado de expertise muy importante, un equipo que sepa meter electrodos y colocarlos en forma precisa y bueno, varios días de internamientos, etcétera. Entonces sigue siendo muy invasivo. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Entonces, ya sabiendo dónde entra la neuromodulación, debo de decirles que desde hace muchísimos años, de hecho, se inició en 1990. Bueno, ya algunos, si hay jóvenes aquí, apenas estaban en el kinder. Entonces, se comenzó a hablar sobre la estimulación del nervio vago y que podía reducir el número de crisis epilépticas. ¿Por qué? Porque envía impulsos eléctricos al cerebro a través de las fibras aferentes del nervio vago. 80% de su estructura, o sea, es muchísima aferencia al cerebro lo que nos da el nervio vago. Ahora, ¿qué hace con estos estímulos? Pues desincroniza la actividad eléctrica cortical. Recuerden que para que haya una crisis epiléptica debe de haber debe de haber en algún momento una hipersincronía, que es lo que permite que inicien las crisis. Y lo que hace es desincronizar la actividad eléctrica cortical y además modulan los neurotransmisores aumentando el GABA, disminuyendo el glutamato. Y también tiene otros mecanismos como reducir la neuroinflamación y mejorar el flujo sanguíneo cerebral, sobre todo en el tálamo y la corteza. Todo esto ya se conocía en forma importante, entonces inicia la estimulación invasiva del nervio vago. En el 97 se aprueba por la FDA para crisis refractarias y entonces inicia, bueno, toda esta experiencia que se logra con la estimulación del nervio vago. Se sabe que la estimulación del nervio vago generalmente no quita el 100% las crisis, ¿sí? Se sabe también que toma tiempo en actuar, pero independientemente de las crisis, se fue observando un efecto importantísimo, que fue en el estado de ánimo. Pacientes deprimidos, pacientes ansiosos, independientemente de cómo iban de las crisis, comenzaron a mejorar en forma importante estos aspectos. Si eso es así, entonces tenemos un método que nos abarca tanto la parte epiléptica como la parte psiquiátrica. Y esto es algo que es precisamente lo que estamos buscando. De tal forma que en el 2005 se aprueba la estimulación invasiva del nervio vago como terapia coadyuvante a largo plazo en adultos con depresión mayor crónica o recurrente, independientemente de que haya crisis o no haya crisis. O sea, ya va estimulación para depresión. Entonces, ya estamos hablando de un método que tiene muchas bondades. Sin embargo, si me pasan la que sigue, es un método que, aunque sea no tan invasivo, ¿y por qué digo que no es tan invasivo? Primero, porque no nos metemos al cerebro. Yo recuerdo que en la Facultad de Medicina nos decían que el nervio vago se llamaba vago porque andaba vagando por todo el cuerpo.
Y efectivamente, ¿no? Está por todos lados y una de sus ramas pues se pasa por el cuello y ahí es donde se inició la estimulación invasiva del nervio vago. Pero aún así implica meter un electrodo, hacer canalización en el cuello. La canalización en el cuello duele muchísimo. Yo he tenido pacientes que hacemos un gran esfuerzo para hacer una estimulación de otro tipo directamente al cerebro, donde le hemos echado toda la tecnología, la sapiencia y demás, y los pacientes de lo que se quejan es el dolor del cuello. O sea, sí es muy invasivo eso, y el estimulador va por debajo de la piel, generalmente en el tórax. Si es en niños se pone a nivel abdominal donde hay más grasita. Si es en niños, el niño crece, entonces vamos jalando el cable, pero generalmente necesitamos cambiar el cable también. Entonces, si bien este método se ha utilizado por sus bondades, pues sigue siendo problemática. Si me pasan la que sigue. Ahora, quedémonos ahí para continuar hablando un poquito, denme oportunidad de hablar sobre las comorbilidades de la epilepsia. Les comentaba que el tipo de epilepsia más frecuente es la epilepsia del lóbulo temporal mesial. Esa es la forma más frecuente de epilepsia y frecuentemente es refractaria. Esta epilepsia del lóbulo temporal mesial, además de producir crisis, produce alteraciones en la cuestión cognitiva, teniendo un obvio impacto en la memoria reciente, tanto verbal como no verbal, dependiendo del hemisferio que sea afectado y de la nominación, si está en el hemisferio dominante para el lenguaje, disculpen el pleonasmo, ¿verdad? Pero también afecta las emociones. ¿Por qué? Porque la parte mesial es parte del sistema límbico y ahorita lo vamos a ver. Entonces produce depresión y ansiedad per se la epilepsia. La epilepsia del lóbulo frontal, por ejemplo, que es otra que da problemas, produce alteraciones cognitivas como las funciones ejecutivas, pero también produce pacientes perseverantes con impulsividad e irritabilidad. Entonces, como verán ustedes, no son las crisis, sino también la cognición, también las emociones. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, se comienza a hacer un problema muy serio, porque un paciente es increíble, pero créanme que yo cuando los veo a mis pacientes, prefieren que yo dé un diagnóstico de esquizofrenia, de déficit de atención, de depresión severa, a decirles que tienen epilepsia. Eso es como es una sentencia mortal, piensan que, y además hay doctores que les hacen hincapié en esto. Ya no vas a poder hacer ejercicio, ya no puedes ir a la escuela ni al trabajo, no vas a poder encontrar pareja, no va a poder estar en actividades sociales, hay restricciones de desvelo, comida, sexo, que pueden contagiar, miedo a que sea hereditario. O sea, ya esto, ya por sí mismo es un problema porque consiste en un estigma hacia la enfermedad. Entonces, eso produce depresión y ansiedad per se. O sea, ya independientemente de que sea refractaria, ¿no? Ya comenzamos a tener un paciente que tiene muchas posibilidades de tener estas alteraciones, emocionales. ¿Me pasan la que sigue? Y entonces, la depresión que acompaña a las enfermedades crónicas, pues se ha visto en todo tipo de enfermedades, un cáncer, un problema inmunológico, etcétera, etcétera. Pero entonces, esto agudiza la enfermedad. Esto nos va a dar un problema tremendo en el manejo, porque además afecta desde la energía, con fatiga, etcétera, perder el interés por hacer las cosas, culpabilidad, trastornos del sueño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, pues vamos a tener un paciente que va a tener desde problemas de enojo, ansiedad, no se concentran, no tienen energía, se sienten aislados, no duermen, y nosotros vamos a dar, pues generalmente algunas estrategias como hacerlos que se enfoquen en hobbies, que interaccionen con otras personas, el medicamento, el ejercicio, una dieta balanceada, descanso,
pero esto va a seguir yendo más allá. ¿Por qué? Y me pasan la siguiente. Y aquí viene lo que yo les comentaba. Estos focos epilépticos están localizados en el lóbulo frontal, en el abarcan el tálamo, el hipocampo, la amígdala, fornix, el nervio olfatorio. ¿Y a qué le suena esto? Pues al sistema límbico, el famoso circuito de Papez. Entonces, pues aquí está el problema. Ahí donde las emociones están siendo procesadas, hay descargas que el paciente no puede hacer nada para evitarlas, a menos que nosotros controlemos la epilepsia. Entonces, como a veces si nosotros no controlamos bien la epilepsia, pues el paciente no le puede decir, a ver, neuronas del sistema límbico dejen de descargar porque estoy cayendo en una depresión y una ideación suicida. Eso no puede ocurrir. Entonces, ya vemos problemas de estigma, problemas neurológicos funcionales, problemas de epilepsia. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Me pasan la que sigue? Entonces viene esta situación que se estudia regresando a la estimulación invasiva del nervio vago, y ya se sabe que el nervio vago, su estimulación activa el núcleo del tracto solitario, lo cual va a estimular el locus coeruleus, y entonces ya comienza la cascada de neurotransmisores como son la norepinefrina, luego va al núcleo del rafe dorsal y se libera serotonina. Luego viene estimulación aferente, ¿verdad? Periférica, lo cual va a modificar los circuitos neuronales. Entonces modula la conectividad y metabolismo de las estructuras límbicas y corticales, aunque esto se ha demostrado solo en animales, y por estos mecanismos alivia la depresión inducida. Además, porque impacta en la inflamación para modular las citoquinas, tanto periféricas como centrales. Bueno, entonces me pasan la que sigue. Tenemos áreas de aplicación, por supuesto, y estas áreas vienen desde fibrilación atrial, síndrome inflamatorio del intestino, tinnitus, migraña, Parkinson, trastornos de sueño. Entonces, pero fíjense aquí, en los últimos puntos, epilepsia, depresión, ansiedad, pero ojo, deterioro cognitivo, estas son comorbilidades. Otra que no lo hemos mencionado es lo que se llama, aquí dicen autismo, pero es el espectro, el síndrome del espectro autista, el TEA, que también generalmente cursa con epilepsia. ¿Por qué? Porque son las mismas estructuras. Entonces tenemos una posibilidad excelente de poder tener un impacto en todas estas funciones. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Y entonces viene la estimulación del nervio vago no invasiva, que también se conoce como transcutánea auricular. Y bueno, esto es una terapia emergente, como les decía, no es invasiva y va a ayudar a nuestro paciente en todas estas áreas. Entonces, que ya mencionamos, crisis epilépticas, cognición, emociones. Y lo que consiste es estimular el nervio vago en lugar de agarrándolo del cuello, lo vamos a hacer estimulando la rama auricular que inerva la piel de la concha del oído. Fíjense nada más. Entonces, como ven a su derecha, se ve un electrodo, no, hay varios tipos de electrodos, pero este electrodo se conecta, como ven ustedes, a la izquierda, mediante un cable al estimulador que es del tamaño de un teléfono celular. Fíjense nada más qué maravilla. Entonces, el paciente puede traer su estimulador con él en la bolsa. Nadie tiene que saber ni siquiera que se está estimulando porque parece que está escuchando música o alguna cosa. Ya ves que ahora, ya ven ahora que los chavos están conectados a cosas más notorias como los audífonos que ahora son enormes y traen bandas y todo. Para ellos conectarse no es el problema y esto es algo muy discreto. Se pueden estimular en el momento que ellos les quede conveniente, de acuerdo a un programa que se les da.
Puede ser en la escuela, puede ser durmiendo, puede ser haciendo otras actividades, estudiando, viendo la tele, cualquier forma en que el chiste es que ellos cumplan con el programa de estimulación que se les da y cuando lo dejan de usar se guarda y listo. Ventajas, ojo, grandes ventajas, sobre todo en ciudades grandes como México, Guadalajara, etcétera, donde transportarse diario a una terapia es realmente complicado. Sí, por ejemplo, pacientes que tienen depresión y angustia y se hacen la estimulación magnética transcraneal, pues tienen que ir al lugar donde les van a dar la estimulación. Y eso son horas, más estrés, más depresión, llegar, esto, el costo. Aquí no tienen que ir a nada, se lo llevan ellos a su casa. Entonces es muy conveniente. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Hay parámetros de estimulación como todos. Ya les comenté que se estimula la concha en su porción inferior. Se tiene que dar un tiempo de estimulación progresivo. O sea, aquí no se trata de que prendo el estimulador y 4 horas sin parar. No, no, no. Todo va en la neuromodulación, siempre es progresivo. Se inicia con 15 minutos a 1 hora diaria. La frecuencia es de 25 Hz, un ancho de pulso de 0,25 y la intensidad la ajusta el paciente. ¿Y cómo es esto? Porque ellos sienten como un pequeño zumbidito. Y entonces ahí saben que la estimulación está de acuerdo, está en la intensidad que necesitan. Aumenta y estos parámetros se van aumentando progresivamente, el tiempo más bien de estimulación se va aumentando progresivamente a lo largo de las semanas, de acuerdo a cómo están los programas diseñados. Y también se puede aplicar en situaciones demandantes. Por ejemplo, si sabe el paciente que va a entrar a un examen y está muy estresado, además, se puede prender esto y hacerlo también con un uso ya de acuerdo a lo que las necesidades del paciente. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Ahora, se han visto, se han medido los resultados, obviamente, porque esto no es un placebo, debe de haber una forma de medirlo y se utiliza, por ejemplo, el inventario de depresión de Beck y se ve que después de 2 semanas hay una mejoría significativa. En la de depresión de Hamilton también hubo no tan solo tasas altas de respuesta, sino incluso remisión después de 4 semanas comparados con un grupo control. Y se logran las mejoras durante semanas. Reduce significativamente los síntomas de depresión, incluyendo ansiedad. También ayuda en el retraso psicomotor, ayuda para las alteraciones de sueño, la desesperanza y también mejoró las alteraciones cognitivas. ¿Me pasan la que sigue? Bueno, entonces, déjenme, vamos a hablar de los efectos indeseables. La verdad, ay, perdón, aquí me faltó una L. Lo que llega a pasar es que haya, y no es frecuente, es que haya efectos locales en la piel. A pesar se pone una pastita conductora, pero nunca falta el paciente que no coopere. Bueno, no, sí cooperan, pero que resulten sensibles para la piel y pudieran tener alguna pequeña molestia. Si los parámetros se exceden, puede tener tinnitus o mareo. Por eso es importante empezar poquito a poquito. Igual que no haya, por ejemplo, casos de taquicardia, son muy pocos, pero pues modulando. Eso es lo maravilloso de la neuromodulación, que es reversible, o sea, no que en el momento en que se apague el equipo se acabó el problema y como su nombre lo dice, modulable. Entonces podemos ir cambiando los parámetros para que mejoren para que desaparezcan estos síntomas. Es un método seguro, sin riesgos mayores y como les decía yo, es reversible. ¿Me pasan la que sigue? Ahora, hay que recordar varios puntos. Es una terapia adyuvante, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que solita no va a quitar las crisis, cuando menos al principio. Ya a largo plazo, pues puede ser que sí los lleguen a mejorar, pero de entrada
Al ser una terapia adyuvante, debemos de continuar con el tratamiento médico, con los medicamentos anticrisis que ya estaban establecidos, a menos que haya algún medicamento que esté siendo tóxico o produciendo efectos colaterales graves. Pacientes, por ejemplo, con valproatos o cosas así que sí nos interese bajar, bueno, lo podemos ir bajando, pero es adyuvante. El paciente tiene que saber que no suple a los medicamentos, así como tampoco suple a su tratamiento psiquiátrico, ni a su tratamiento psicológico, ni a sus terapias de rehabilitación neuropsicológicas. También debemos de recordar que su efecto no es inmediato. O sea, no vamos a observar, bueno, sí pueden, de hecho sí observamos en algunos pacientes mejoría desde el principio, pero en realidad esperamos mínimo 3 meses para poder decir si fue una terapia efectiva o no. El efecto va aumentando con el tiempo y no solamente, ay, me pasan la siguiente, la anterior, sí, el efecto va aumentando con el tiempo. Entonces, y esto quiere decir incluso al año, a los 2 años, a los 3 años. Entonces, esto es bueno y se sugiere dar acompañamiento terapéutico. O sea, que el paciente que piensa que puede ir por su estimulador y él solito, regularlo, usarlo y ya se va. No, así no funcionan las cosas. Lo pueden hacer, sí, por supuesto, porque no hay grandes cambios, pero vaya, no es grandes riesgos, quiero decir, pero general, pues sí se necesita una educación al paciente, una explicación, pruebas para darle seguimiento, etcétera. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, como conclusión, podemos decir que esta es una terapia emergente y adyuvante. No es invasiva, es segura, como toda modulación es reversible, su efecto positivo se mantiene por años y no tan solo mejora las crisis, sino también los síntomas acompañantes y se puede combinar con otras terapias, eso es importante. Se puede incluso darle, si ya se hizo una cirugía y todavía quedaron crisis, se puede agregar este método sin ningún problema. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Bueno, pues creo que con esto transmití los mensajes que considero más puntuales. Sin embargo, estoy abierta a preguntas y comentarios. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Doc. Por favor, le pedimos a todos los asistentes que vayan formulando sus preguntas. En lo que van formulando sus preguntas, vamos a presentarles lo que es la tecnología y los próximos eventos. Los invitamos, el 12 de marzo tenemos un webinar donde vamos a hablar sobre neuromodulación con estimulación magnética transcraneal en el embarazo. ¿Es posible? Cuidar la mente también es cuidar al bebé. MT en la depresión durante el embarazo con la doctora Telma Sánchez, psiquiatra y especialista en depresión perinatal. Me apoyan con el siguiente evento. Y también tenemos aquí un taller, es un taller internacional avanzado donde vamos a trabajar, donde vamos a ver lo que es MG, NCS y ultrasonido neuromuscular. Esto es presencial, 27 y 28 de marzo en la Ciudad de México, al sur de la ciudad. Y vamos a tener como ponentes al doctor Jeffrey Statrowski, al doctor Devon Rubin, también al doctor Gerardo Quiñones, doctor Diego G. Torres y al doctor Jorge Burgos. Si quieren información, nos quedan ya poquitos lugares. El taller es 100% presencial y tiene validez curricular. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Y bueno, pues esta es la tecnología. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro estimulador de nervio vago. Algo que tiene muy, muy padre es que el estimulador tiene su propia aplicación en donde el paciente, vamos a poder ver el registro del paciente, cuánto tiempo se estimuló, si en realidad utilizó el dispositivo, cuánto tiempo fue efectivo y es como llevar como que su daily. Vamos a llevar ahí todo su proceso
con la estimulación vagal. La que sigue. Aquí vamos a reproducir el primer video, dura poquitito, unos segunditos. Es bien fácil bajar la aplicación, me ayudan a reproducir, por favor. Nos metemos al Market, al Play Store, perdón, buscamos TVNS y entonces descargamos la aplicación. Aquí ya está descargada y en el siguiente video vemos cómo se conecta vía Bluetooth con el dispositivo. Yo aquí tengo el dispositivo y entonces vamos a ver el avance del paciente y el avance de la estimulación. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Y bueno, aquí vamos a echar la casa por la ventana. Eh, Vamos a tener una promoción especial a todos los que asistieron al webinar. Vamos a tener una promoción especial, a ver si no me regañan. Vamos a tener un 30% de descuento a todos los asistentes en este estimulador de nervio vago no invasivo. Adicional que van a tener una capacitación donde se les va a enseñar a sacar el mayor provecho con esta tecnología, ¿vale? ¿Me apoyan con la siguiente? Y bueno, quien quiera solicitar informes, una demostración, cotización, pueden por favor escanear el código QR o también tienen mi correo y mi número de contacto, ¿vale? Entonces dejamos esta fija para que me contacten y vámonos a la parte de las preguntas, que ya vi que aquí hay varias muy importantes. Em, Nos preguntan, Doc, Ruth Cerezo. Sí, esto se puede trabajar, se incluye el trastorno del humor orgánico. Sí, bueno, por supuesto que sí. Aquí es importante, bueno, leí las preguntas, hay varias cosas que me llamaron mucho la atención y bueno, la primera, la estimulación se hace diario, durante meses, años, de por vida si es necesario, ¿ok? Entonces, no es nada más un mes de tratamiento, no. De hecho, sabemos que las principales, los resultados se van a ver a partir de los 3 meses en muchos de los pacientes. Entonces, por favor, eso se tiene que mantener diario. Entonces, la pregunta que sigue sería, bueno, y entonces voy a vivir toda mi vida con el aparato externo. Miren, déjenme decirles que hemos visto sobre todo los muchachos, los jóvenes, o sea, de decirme, voy a hacer el rarito, resulta que son súper entusiastas y les encanta, están con lo máximo de tecnología para su epilepsia. Entonces, el que llevaba el estimulador escondidito, no, ya hasta lo presume. Entonces, realmente hay ese tipo de pacientes, pero ciertamente va a haber otros que van a decir, no, no quiero estar toda mi vida usando el aparato. Entonces, si sabemos que el aparato funcionó, pueden tomar la decisión de ir a cirugía y ponerse el estimulador del nervio vago invasivo. Y ese sí se queda durante años. Entonces ya incluso puede ser recargable y demás. Entonces ya eso sería un método quirúrgico definitivo. Entonces, pero ya irían a hacer un gasto que ellos saben que va a funcionar. Si no estamos probando si sí o si no, es algo para que ya sea definitivo. Entonces, la neuromodulación sí puede funcionar desde este punto de vista, ¿no? Entonces, se pueden tomar diferentes vías para evitar tener toda la vida que estar con el estimulador, pero realmente yo como estoy viendo, hay una muy buena aceptación. Sí, perfecto, Doc. Pues fíjate, o sea, por ejemplo, pues si ya traemos esto, ¿por qué no traer aquí Exacto. nuestro estimulador? Exacto, exacto. Y los niños, los muchachos son muy tecnológicos, ¿no? Entonces les encanta, bueno, olvídense, y que tengan su app y demás, creo que sí sería conveniente. Regresando a la pregunta que nos hicieron de el dolor de esto, es importante saber que independientemente
de la causa del dolor. ¿Cuál fue la pregunta específicamente ¿me la puedes repetir? Que si sirve para Que si funciona para el depresión. trastorno del humor orgánico, Ah, Doc. exactamente. Independientemente de cuál sea la función, va a ir directamente al sistema nervioso. Ok. Entonces, sí nos va, obviamente, a ayudar. Oye, Doc, entonces, a ver, aquí yo estoy de preguntón. Y yo siempre digo que pues esto sí o sí nos ayuda a mejorar el sistema parasimpático. Ujú. Entonces, ¿ayuda? Si la verdad quiero ser sincera, no quiero meterme a hablar de cosas que no son mi área de expertise. Yo puedo hablarte de epilepsia y puedo hablarte Ok, de sus comorbilidades. Sé que funciona en otros campos, pero yo no tengo la experiencia, entonces sería pues realmente poco ético de mi parte dar mi opinión al respecto, ¿no? Entonces sé y se los mencioné que tiene esas aplicaciones, pero yo no conozco ni cuál es la experiencia, ni los ok, parámetros ni cuál sea el modo de estimulación. Eso habría que ir con un experto en esas áreas y ver cuáles han sido los resultados. Además, recordar que perfecto, nuestra Doc. población, ciertamente por genética y por ser mexicanos, somos diferentes. Entonces, nuestra propia experiencia es muy importante. Muy bien, gracias, Doc. También nos pregunta Diana Castillo Padilla si hay algunos factores de exclusión en el tratamiento para niños, es decir, si se puede Exacto. usar en infanto-adolescentes. Bueno, miren, aquí es importante, incluso leí algo que en un síndrome, que en un autista no se puede utilizar. A ver, obviamente sí va a haber limitaciones. Si tienen un niño de 2 años que para empezar no va a poder distinguir el zumbido y que andan corriendo como locos en los columpios y demás, bueno, obviamente eso no va a ser. Si es un paciente que está en un síndrome del espectro profundo, tampoco va, y con un retraso psicomotor importante, tampoco va a ser posible hacerlo. Pero realmente la mayoría, bueno, si no la mayoría, muchos de los pacientes que están en el espectro sí son pacientes inteligentes, pacientes que pueden cooperar perfectamente bien y que tienen otros problemas como son la forma de, bueno, todo lo que incluye el espectro, su comunicación, su interacción con otras personas, etcétera. Entonces cursan con ansiedad, cursan con depresión por todo esto, pero ellos están perfectamente capacitados para hacerlo. Ahora, los niños, bueno, aquí tendríamos que ver qué tan activo es el niño, etcétera, cómo son las mamás y los papás o la persona que lo vaya cuidando, porque a veces ven uno que los padres están más pegados en el celular que los muchachos, que los muchachos, pues difícilmente le van a poder dar un seguimiento, ¿no? Entonces, sí va a depender de eso. Gracias, Doc. Nos pregunta el doctor Jorge Alberto Cuellar, neurólogo. Ujú. Pregunta, ¿habría que modificar la dosis del anticonvulsivo? Como les decía, no se, no, de entrada, el antiepiléptico, el anticrisis, porque ahora se dice, a los medicamentos no se les dice ni antipiléptico ni anticonvulsivo, perdón, pero pues así es esto. Entonces, a los medicamentos anticrisis no los vamos a modificar en lo más mínimo, a menos que veamos una respuesta muy buena y que tengamos algún problema, ya sea porque de efectos colaterales de los medicamentos, toxicidad de los medicamentos o incluso hay que ser realistas de los costos. Porque si el paciente tiene mucho, vaya, tiene muchos medicamentos a dosis altas, además gastan en su estimulador, si se les puede bajar ese costo, sería maravilloso. Pero el protocolo en general es no suspender medicamentos, dejarlos igual. En la práctica podemos, si el paciente está bien, ir disminuyendo en una forma muy, muy cuidadosa de uno en uno alguno de los medicamentos. Perfecto. Doc, aquí hay una pregunta que me parece interesante donde dice Artemio Moreno.
Dice, hola Doc, yo soy fisioterapeuta y me estoy especializando en neurología. ¿Qué opina del uso en mi profesión? Si tengo pacientes con Parkinson, EBC y demencias. Ujú. Nuevamente, como les digo, está reportado que funciona, pero yo no tengo el expertise en esas áreas. Ahora sí que van a tener que hacer un webinar con los expertos en esas áreas para que puedan Súper. decirles, ¿no? Eso definitivamente, sino que sería caer en suposiciones y a mí no me gusta hablar en suposiciones. Una disculpa. Perfecto, Doc. Oye, Doc, también nos pregunta Héctor Arturo García que si es posible combinar el MTR con TBNS. Bueno, sí, por supuesto. Por supuesto que sí, no hay ninguna contraindicación. Como les había comentado, son métodos que se pueden utilizar en conjunto. Hay personas que no debería de comentarlo, pero con ética dudosa, que hacen una lobectomía y además se implantan un estimulador del nervio vago invasivo. Entonces, por si las dudas, ¿no? Yo considero que eso no está, este, no es la forma adecuada de actuar. En tal caso, se hace una cirugía, ven si quedan crisis residuales y entonces se conecta se pone un estimulador invasivo. Pero bueno, de que se puede, sí se puede hacer. Gracias, Doc. También me preguntan, ¿lo pueden utilizar pacientes con placa de metalcrilato y titanium con crisis gelásticas? Ah, sí, por supuesto que sí, sí, porque bueno, para empezar, no sé dónde tengan las placas. Quiero suponer que está en el cráneo. Entonces, no pasa por el cráneo, no tiene nada que ver. Estamos estimulando totalmente en otra zona. Doc, también esta pregunta creo que también es un poco es importante. Pregunta Marisol Ramírez. ¿Es seguro utilizarlo en pacientes geriátricos con comorbilidades cardíacas? Eh, híjole. Esa sí está buena, ¿eh? Esa sí está buena, porque, bueno, miren, aquí lo importante es que yo diría de entrada que sí se puede utilizar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y hay que verificar bien los parámetros y no hay como estar en contacto con el cardiólogo. O sea, nosotros tenemos que hacer algo interdisciplinario, porque recordemos que el nervio vago sí afecta la actividad del corazón. Lo que estamos haciendo nosotros para epilepsia y sus comorbilidades no es una estimulación que nosotros esperemos que tenga problemas, pero sí entre los efectos colaterales poco frecuentes está las taquicardias. Entonces, sí habría que considerarlo. No lo excluiría, pero sí considerarlo de acuerdo al paciente, a su cardiólogo y pues hacer la prueba, ¿no? Mucho cuidado con los parámetros. Perfecto, Doc. Bueno, pues el tiempo apremia y pues para nosotros es más que un honor haber tenido la ponencia de la doctora. Doc, no sabes de verdad cómo estamos tan agradecidos de tener un poquito de tu sabiduría. Ya sabes que Apenas, ¿no? no, Doc, ya sabes que nosotros somos tus fans. Entonces, muchísimas gracias, Doc. A todos los asistentes también les agradecemos. No olviden el, el 30% de descuento, si pueden poner el QR para contacto. Y pues sin más. Nos vamos a despedir. Te agradecemos mucho tu sabiduría, Doc. Y pues MedRen te agradece y a todos los asistentes. MedRen está disponible para ustedes. Pidan informes, soliciten demos, si tienen dudas y si incluso son pacientes, con mucho gusto nosotros los podemos apoyar, ¿vale? Muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias, asistentes. Iván, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Buenas Nos noches, vemos, muchas Doc. gracias nuevamente. Nada Gracias. más antes de despedirnos, queremos por parte de MedRen también recordarles, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en el canal de Facebook, tenemos Instagram y todo este webinar
Para todas las personas que no nos pudieron acompañar o si quieren compartirlo con sus colegas, lo vamos a cargar el día de mañana en nuestro canal de YouTube. Además, a todos los participantes también les vamos a mandar tanto la promoción que nuestro compañero Raúl nos comentaba, como el enlace de la grabación para que lo puedan ver cuantas veces quieran a sus correos. Que tengan una excelente noche y gracias, doctora, nuevamente. Gracias a ustedes y gracias por los saludos y felicitaciones. Aquí los estoy leyendo. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias, Doc. Hasta luego. Abrazo. Hasta Chao. luego.